Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema cumpliendo la ley con verdad y amor. Pero antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor, porque es a través de Él que nosotros ahora, siendo tus hijos, siendo llevados por tu Santo Espíritu, podemos cumplir tu ley, que es santa, justa, buena y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te rogamos que este estudio también nos enseñe, nos exhorte a vivir una vida santa, que agrade tu corazón. Que sea así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, da su sermón del monte. Y la primera parte son las bienaventuranzas, en la que Él dice que somos bendecidos de Dios. Somos muy alegres porque hemos reconocido que tenemos necesidad de Dios, que nuestro espíritu está contrito y humillado, que tenemos una bancarrota espiritual, que somos pobres de espíritu y hemos venido a Dios a pedirle perdón de nuestros pecados. Y Él en su misericordia y gracia nos perdona en Jesucristo nuestro Señor y nos da también la justicia de Jesús. Ahora pues podemos ser sal de la tierra, luz del mundo. Y el Señor Jesucristo nos dice que con su Santo Espíritu nosotros con un corazón nuevo podemos cumplir la ley a cabalidad, en verdad y en amor. Entonces vamos a estudiar nosotros qué significa esto en Mateo capítulo 5, verso 33 y versículos siguientes. Leamos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. El Señor Jesucristo
nos dice que la ley nosotros la podemos cumplir no como la cumplían los escribas o maestros de la ley y los fariseos, que ellos la cumplían en lo externo, pero que, como dijo el Señor Jesús, en lo interno, como aquellos vasos estaban sucios por adentro, aunque limpios por afuera. Entonces el Señor Jesús nos enseña que, aunque la ley dice de una manera, nosotros todavía la podemos interpretar en amor y en verdad. Veamos entonces el versículo 33 y vamos estudiando paso a paso lo siguiente. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, a los antiguos, a los judíos que habían vivido en la época de Moisés, en la época de David, se les dijo que todo juramento a Dios se tenía que cumplir. De hecho, Dios autorizó a que la gente pudiese hacer un juramento a Dios, un voto a Dios, una promesa a Dios. Y este voto, juramento, promesa tenía que cumplirse. Sí, es verdad. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. No rompas tus juramentos, es lo que dice la ley. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Entonces encontramos en el libro de Deuteronomio lo siguiente. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos, o promesas, o juramentos, sin demora, o serás culpable de pecado. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros la historia de una mujer llamada Ana, que estando casada con un hombre llamado Elcana, no tenía niños, no tenía hijos. Y ella sufría por esto. Entonces, en un momento dado en que van a Jerusalén, al templo, ella va y ora a Dios, rogándole con todo su corazón que le dé un hijo. Y le promete, le dice a Dios que si Él, el Señor, le da un bebé, ella lo dedicará para que sirviera en el templo del Señor. Y así ocurre. Poco después ella queda embarazada y cuando llega el tiempo de destetar al niño, lo lleva ante el sacerdote Elí y lo presenta. Y le dice, por este niño yo oraba hace unos años y aquí está, para servir al templo. Ana cumplió su promesa y Dios le recompensó dándole más hijos. Las promesas a Dios eran el punto culminante de una relación espiritual con Dios, en que aquella persona se obligaba a darle a Dios esto o aquello por el gran amor que le tenía a Dios. Pero también había la situación de que podían hacer un juramento o voto o promesa a las personas. Y también tenía que cumplirse estos juramentos. Lamentablemente, con el tiempo, esto se hizo tan común, tan popular, que empezaron a usar los juramentos como medio de burlarse de los compromisos. Decían, sí, yo te voy a pagar, lo juro por esta situación. Y entonces la persona quedaba tranquila porque yo había jurado por algo que se iba a pagar. Sin embargo, esto no ocurría. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchos juramentaban por cualquier motivo. Se cuidaban de no jurar por Dios, pero sí juraban por otros elementos que a su juicio tenían menos importancia, como por el cielo o como por
el templo de Jerusalén o como por la ciudad misma de Jerusalén. Y el Señor Jesús entonces dice que esto no debe de ser así, que la gente debe de decir un sí o un no sin juramentar, porque repito, los juramentos se devaluaron tanto que ya no tenían valor. Bueno, sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 6, 13, 17, nos dice el escritor de Hebreos de que Dios hizo un juramento maravilloso a Abraham. Dios mismo juró. Vamos a verlo. Estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Vean cómo Dios le promete a Abraham una descendencia tan vasta como el polvo del desierto y como las estrellas del cielo, cuando Abraham no había tenido ni siquiera un solo hijo. Y Dios se lo juró por sí mismo, no habiendo alguien superior a Dios. Y esto fue para darle plena confianza a Abraham de que Dios cumpliría su promesa. Hay que recordar que Abraham ya era viejo y para ese entonces ya era estéril, y Sara también vieja y estéril. Sigamos leyendo. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Tuvo un hijo. A los 99 años quedó embarazada Sara y Abraham a los 100 años tuvo su hijo, Isaac, que significa risa, alegría, porque Dios le había dado el júbilo de ser finalmente padres. Dios cumplió su promesa. Sigamos leyendo. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. El escritor de Hebreos, que escribió la epístola a los Hebreos en el primer siglo de nuestra era, está diciendo que la gente acostumbraba a hacer juramentos para verse obligados a cumplir con aquellos compromisos que tenían. Entonces, bueno, pues era común y normal hacer juramentos, votos, promesas de este tipo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice no. Lo correcto es decir sí o no y dar tu palabra. Que tu palabra valga, porque tú eres hijo de Dios y tú cumplirás con esa palabra. Sigo leyendo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación, ¿cierto? Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios le dio a Abraham una promesa de que sería padre de una gran descendencia, como las estrellas del cielo, y también que su descendencia sería bendecida. Así que tú y yo estamos seguros de que Dios cumplirá su palabra, de que tú y yo seremos siempre bendecidos, porque así fue la promesa dada de Dios a nuestro padre Abraham. Sigamos leyendo en Mateo. Pero yo digo, dice el Señor Jesucristo, no hagas juramentos, porque esos juramentos devaluados en su época daban pie a que la gente mintiera, a que la gente fuera corrupta, a que la gente usaba
un juramento para calmar aquella inseguridad de la persona en lo que uno le decía. No, Dios dice, no jures, que tu palabra sea cierta, segura, no con necesidad de ningún juramento. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Entonces la gente juramentaba no por Dios, porque temía que al poner a Dios como un testigo, pues estaban obligados a cumplirlo, pero buscaban algo menor. Según ellos, eso algo menor, pues era válido, como la ciudad de Jerusalén, o el templo, o la tierra, o la cabeza de uno mismo, o bien el cielo. Sigamos leyendo como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, 16, 22. Les habla a los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley, y les dice que son unos hipócritas. Y por eso empieza diciendo así: guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios. Pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que se están sobre el altar sí lo impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios quien se sienta en el trono. Entonces el Señor Jesús dice, de ninguna manera los juramentos son correctos, porque estos nacen de un corazón malvado, que sabe que no va a cumplir su palabra, pero para que el otro, al que yo le debo, al que yo le prometo, esté tranquilo, interponga un juramento. No hay necesidad de esto. Tú tienes que decir sí lo haré o no lo haré. Y nada más. Sigamos leyendo. Simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces, cuando nosotros interponemos un juramento, viene de un corazón malvado. Es necesariamente esta acción contraria a lo honrado, a lo honesto, a lo verdadero, a lo santo, a lo puro, y por lo tanto proviene del maligno. Sigamos leyendo. El amor hacia los enemigos. Dice así el Señor Jesucristo en Mateo 5:38. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento se dio la ley del talión, se le llama. Esta ley lo que buscaba era evitar que hubiese venganza, una venganza que provocara mayor daño, una venganza que desajustara a la sociedad. De hecho, los que tenían que hacer justicia no eran los agraviados, sino
había un consejo de ancianos, había un grupo de ancianos, había un tribunal de ancianos, los cuales al conocer, al preguntar, al investigar qué había acontecido, daban un veredicto. Entonces, la ley del talión estaba para limitar el daño que se pudiese hacer a la persona que había infringido la ley. Sí, es verdad. Había cometido un grave error, un pecado, pero no se le castigaría de más. De hecho, en las sociedades antiguas, los que tenían poder, como ahora, sobornaban a los jueces para que al desgraciado que hubiese cometido un error, pecado o maldad, se le castigara de una manera descomunal. Y la ley estaba para evitar esto. Sigo leyendo. Supongamos que dos hombres, dice el Antiguo Testamento, pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Sí, el marido va a decir, bueno, tú lastimaste a mi mujer, no fue una herida que le pusiera al borde de la muerte, ella vive, entonces tú pagarás el médico, las medicinas, los cuidados necesarios, y yo calculo que es tanto. Pero el tribunal decía, no, a ver, vamos a investigar, porque el marido pudiera aprovechar la situación para cobrar una suma muy alta, y por eso entonces los jueces aprobaban o no esa suma. Sigamos leyendo. Pero si hay más lesiones, aquí ya se amplía la situación, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Si la mujer había muerto, entonces vida por vida. Si la mujer había perdido una mano, un pie, sigamos leyendo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Los comentaristas dicen que posiblemente esto no se daba de una manera literal, que si la mujer perdía, por ejemplo, un pie, entonces el victimario tenía que dar su pie. Posiblemente tenía que pagar una compensación muy alta económicamente por haber dañado de una manera permanente a la mujer o en cualquier otro caso a un hombre, a un X persona. Pero como quiera que sea, la ley estaba para que no hubiera una venganza desmedida del agraviado y por lo tanto no ocasionar mayor daño en la sociedad. Porque todos conocemos historias como estas de que alguien es herido por la familia X y entonces uno en venganza hiere, mata a alguien de la familia X. Y aquella familia viene y no nada más mata y hiere a uno, sino mata o hiere a varios de mi familia. Y entonces mi familia va y mata y hiere a más de la familia X. Y es una situación que no se va a acabar. Por lo tanto, esta ley era para hacer un juicio equitativo y que no se fuera uno a sobrepasar. Y siempre estaba el tribunal que investigaba y que daba el veredicto final. Bueno, sigamos leyendo, que dice así en Mateo 5:39. Pero yo digo, o sea, esa ley que había sido dada para que la sociedad es un conjunto
siguiera en paz, que no hubiera mayor daño. El Señor Jesús todavía amplía esta ley. Y fíjense lo que dice. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Señor Jesús dice, tú tienes que dar más de lo que te pidan. En aquel entonces, los soldados romanos tenían plena autoridad de que si te veían a ti y ellos llevaban un cierto equipo, obligarte a llevar su equipo 1 kilómetro. El Señor Jesús dice, ve con él 2. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado y llevaba la cruz hacia el Gólgota, vieron a un hombre llamado Simón de Cirene, y dice la Biblia que obligaron a este hombre a llevar la cruz de Jesucristo, porque él estaba muy lastimado. Había estado en ayuno toda la mañana, toda parte del mediodía, había sido golpeado, estaba deshidratado y no podía cargar la cruz. Entonces, el Señor Jesús dice, tú tienes que dar más de lo que se te pide. Sigo leyendo. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Bueno, en la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, pero no dice que debemos odiar a nuestro enemigo. Y vamos a verlo así como está escrito en el Antiguo Testamento. En Levítico 19:18 dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Los israelitas tomaron en cuenta esta palabra y la hicieron muy estrecha, enmarcando tus hermanos israelitas. Ellos, tus hermanos israelitas, son tu prójimo, decían ellos. El Señor Jesucristo nos cuenta la historia de un samaritano que viaja de Samaria hacia Jericó y un judío que viaja de Jerusalén hacia Jericó. Entonces, el judío que va en el camino es tomado por ladrones, golpeado, herido y abandonado como muerto. Y pasa un sacerdote del templo hacia Jericó y al ver a aquel herido, se hacen a un lado. Después pasa un levita, que era ayudante en el templo, y al ver también este herido, no se quiere meter en problemas. Pero pasa el samaritano y al ver a aquel hombre, se baja, venda sus heridas, le pone aceite en las heridas, le da de beber, le da de comer, lo sube a su montura y lo lleva al pueblo más cercano. Y le dice al mesonero, cuídalo, ponle sus medicamentos, dales de comer, y yo te dejo un dinero, y cuando yo de regrese, te pago el extra que tú hayas gastado. Ese es el prójimo. Los samaritanos y los judíos en aquel entonces eran enemigos. Los judíos decían que se tenía que adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Y los samaritanos decían que se tenía que adorar a Dios en el monte Gerizim. Por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, se odiaban, como ocurre actualmente. Y entonces no se consideraban unos a otros como prójimos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseñó que nuestro prójimo es el que está frente a nosotros. Sea la raza, el idioma o la cultura distinta, es nuestro prójimo. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto
El Señor Jesucristo lo enseñó cuando un maestro de la ley le dijo: ¿cómo debo yo ganarme el cielo? Y Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera en que yo le agrado a Dios. Entonces, sigamos leyendo. Pero yo digo, dice el Señor Jesucristo, ama a tus enemigos. No los odies, ámalos. Ora por los que te persiguen. Y da un paso más. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y nos explica cómo es nuestro Padre. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Y pone como ejemplo a los cobradores de impuestos. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, los que tienen sus ídolos, los que no creen en Dios, hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto. Perfecto. La palabra perfecto, que algunos han analizado, significa maduro, completo. Pero también significa que hemos logrado exactamente aquella estatura que tiene el Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y podemos agradar a Dios con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Esa es nuestra mira, ese es nuestro punto para llegar, nuestro destino. Ser perfectos, así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esa es nuestra tendencia. En esta tierra nunca vamos a lograrlo. No llegaremos al 100%, pero Dios quiere que vayamos en esa dirección. De tal forma de que demos gloria a Dios con una vida santa, una vida apartada para Él, una vida que le sirva a los demás. Porque al final de cuentas, lo que Dios quiere al dejarnos en esta tierra es que seamos de bendición a los demás. Si Dios hubiera querido que en el momento de conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, nos hubiera llevado al cielo, pero Él nos quiso dejar aquí para bendición de los que nos rodean. Así como dice el Señor Jesucristo que nuestro Padre le da el sol a todos y la lluvia cae sobre todos, justos e injustos. Dios nos ha dejado aquí para bendecir a los demás, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, de estudio, a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Terminamos el capítulo 5 de Mateo con esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Somos ahora hijos de Dios. Éramos gente sin Dios, éramos gente sin esperanza, pero ahora somos bienaventurados. Somos ahora la sal de la tierra, la luz del mundo, y ahora podemos cumplir la voluntad de Dios, la ley justa y santa y buena, en la fuerza, en la potencia del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias. Tú estás con nosotros. Y nos estás llamando para que entendamos que tenemos que vivir día a día para ti, pensando en ti, agradando tu corazón. De esa manera bendeciremos a los que nos rodean. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito, nuestro Señor Dios. Amén.
Te invito a que todos los martes a las 6 de la tarde estés con nosotros en Facebook Live. Estamos haciendo oración por las necesidades de cada uno de ustedes que se contactan con nosotros. No dejes de enviar tus peticiones de oración y con gusto oraremos a las 6 de la tarde el día próximo martes. También venos en YouTube, en Facebook. Y bueno, nuestros horarios son los sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Suscríbete y ve el video anterior. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.